Es un gusto recibir a David Miazo, economista jefe de FADA. Hace un tiempito, no muy lejano, charlábamos con él, inclusive veíamos en imágenes cómo se reparten los distintos aspectos de la comercialización de la carne en la Argentina para interpretar inclusive el peso del Estado en esa formación de precios. Y ahora esto, ¿no? Lo del cierre de exportaciones, vinculado a la necesidad de que funcionarios del Ejecutivo vean trasladado desde el punto de vista del cierre de las exportaciones al precio del consumidor, ese precio que evidentemente no le llega al público en relación a lo que pretende el gobierno argentino. Ahora, cuando uno entra a ver lo que pasa con el precio de la carne en la Argentina y en otros lugares del mundo, estamos en condiciones de afirmar que el precio de la carne argentina es uno de los más baratos del mundo. David, gracias por recibirnos una vez más. Bienvenido, buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, una primera reflexión de lo que estamos viviendo y compartiendo a diario ya desde la semana pasada, esta cuestión de la prohibición de poder exportar carne vacuna al menos por 30 días desde la Argentina, ¿no? Bueno, lo primero que se puede decir de esto es que de ninguna manera con esta medida se va a poder solucionar el problema de la inflación, porque la inflación va mucho más allá que el precio de la carne, suben todos los productos de la economía. De hecho, en la última medición del INDEC, lo que más subió fue vestimenta, por ejemplo. Así que en primera instancia, eh, esta medida no va a lograr contener la inflación porque la inflación va mucho más allá del precio de la carne. Si se mantiene en el tiempo, podemos ver alguna baja temporal en el precio de la carne, pero después de un par de meses, entre el efecto de la inflación y que después puede empezar a bajar la producción, como ya vimos en el año 2000, después del 2006 que se empezó a intervenir las exportaciones de carne, eh, de la mano de una baja de la producción y de la mano de la inflación, la carne va a volver a subir porque no tienen mucho que ver las exportaciones en los incrementos de precios. De hecho, este año también hemos visto incrementos de precios superiores al 70%, por ejemplo, en algunas verduras que no se exporta ni un kilo. Entonces, con estas cuestiones vemos que en realidad poco tiene que ver la exportación en todo este problema. Lo que probablemente se vea es una desinversión, como bien los marcabas, después del 2006, cuando por el entonces presidente Néstor Kirchner decidió intervenir justamente el mercado externo de carne vacuna, lo que vino después con restricciones permanentes a las exportaciones fue una desinversión alarmante en el sector. Exactamente, déjame dejarte un concepto económico. En economía se dice Ujú. que los precios dan señales. Entonces vos cuando tenés mayores precios, te empieza a dar mayor inversión, mayor producción, y esa mayor producción en el mediano plazo hace caer los precios porque hay mucho más oferta. Y lo mismo si los precios bajan por alguna intervención como esta. Si los precios bajan, empieza a bajar la producción para ajustar la oferta al nivel de demanda. Entonces, es lógico que alguna intervención que haga que los precios de la hacienda en el mercado local bajen, hagan caer la producción. Y exactamente como lo decías vos, eso ya lo vimos con las intervenciones que arrancaron en 2006, que inicialmente se cerraron las exportaciones por 180 días, pero después terminaron intervenidas por 9 años, y ahí lo que vimos fue que las exportaciones cayeron casi un 70%, la producción cayó más de un 20%, el stock ganadero cayó en 10 millones de cabezas, cerraron 120 frigoríficos, se perdieron 15.000 puestos de trabajo directos en la industria frigorífica, entre otros efectos. ¿Y qué terminamos viendo? Que el precio igual subió. El precio en dólares del asado en 2006 era de 2 dólares con 70 y llegó a 2012 y se mantuvo en ese nivel hasta el 2015 a 8 dólares el kilo de asado. Hoy estamos en 6 dólares con 80 y como decías vos, tenemos de la carne más barata del mundo. Esto quiere decir que Argentina, si quisiera ir a buscar carne barata, como se supone, como dice el presidente, ¿no? En cada ocasión que tiene la oportunidad de expresarse sobre el sector donde Argentina supuestamente come carne tan cara como en el resto del mundo, si Argentina quisiera ir a comprar al mundo, evidentemente se va a chocar con la realidad de que, en definitiva, en el resto de los países competidores, la carne termina siendo más cara que en la Argentina.
Exactamente. Uno cuando tiene un problema de precios internos, lo que puede hacer es abrir la importación Ujú, para que entren productos más baratos del resto del mundo y bajen los precios. Eso, por ejemplo, lo vemos perfectamente, no sé, en tecnología, ujú. que nosotros tenemos precios mucho más caros por una serie de impuestos y restricciones. Cuando se abren las exportaciones, los productos entran hasta mitad de precio. Eh, si este fuera el caso de que tuviéramos una carne cara en respecto a el resto del mundo, podríamos hacer lo mismo, abrir las importaciones y que bajen los precios internos. Pero cuando uno analiza esto, ve exactamente lo que estás nombrando vos. El precio de la carne en el resto del mundo es más alta que en Argentina, así que difícilmente con una apertura de importaciones o algo por el estilo podamos bajar los precios internos, porque justamente no tenemos un problema de precios, no tenemos un problema de precio de la carne, Ujú. de qué está pasando en la cadena de la carne, que las exportaciones, que los formadores de precios o cualquier otra cosa para que tengamos las subas que hemos tenido. El problema que tenemos es de poder adquisitivo. Los consumidores venimos perdiendo poder adquisitivo desde el año 2018. Ya llevamos más de 3 años de pérdida de poder adquisitivo. Si yo tomo el salario real promedio del país en enero de 2000, la pérdida es un poco mayor, veo que los argentinos asalariados que Ujú. después obviamente en cuenta propista, en informal, Los lo he pocos que podido van analizar. quedando, los asalariados que son los pocos que van quedando en el sistema regular de la Claro, Argentina, informal de la Argentina, de la economía. y que justamente tenemos un sector informal muy grande y cuentapropistas que muy difícilmente hayan podido defender el ingreso como levemente lo hemos podido hacer los asalariados. Entonces te decía, si medimos desde enero de 2018 a marzo de 2021, hemos perdido el 19% del poder adquisitivo. El 19% del poder adquisitivo. Si esto lo cruzamos con la caída en el consumo de carne, bajamos de 55 kilos aproximadamente a 45 kilos, esos son 10 kilos, algo menos del 20% respecto a lo que teníamos a comienzos del 2018. Entonces lo que terminamos viendo es que la caída en el consumo de carne tiene una correlación directa con la caída en el poder adquisitivo. Y esto es lógico, digamos, en términos de que cuando uno gana menos, lo que hace es sustituir bienes más caros por bienes más baratos. Entonces, en el Ujú. caso de la carne, gran parte de la caída que tuvimos en la carne bovina fue reemplazada con carne de cerdo y carne de pollo. Y lo mismo podríamos ver seguramente si vamos a cualquier otro producto de consumo masivo, donde el consumidor para defender su ingreso cambia primeras marcas por segundas marcas. Esto se ve permanentemente en los supermercados. Y hay otro aspecto que me parece vale la pena resaltar, lo destacábamos en la última charla, pero es la participación del Estado en el reparto de los costos que tiene el producto en los mostradores y en las góndolas, la incidencia de los impuestos, ¿no?, en este producto tan esencial, tan vital, de primera necesidad. Exactamente, los impuestos representan el 28% del precio final que pagamos por un kilo de carne. Es decir, si hoy vamos a la carnicería y nos llevamos algún corte por cerca de 700 pesos el kilo, estamos pagando 200 pesos de impuesto en ese kilo de carne. Y este debería ser uno de los puntos que se deberían ver al momento de discutir los precios. Bueno, estamos discutiendo formas de cómo hacer bajar los precios internos. Una seguramente de esas formas es alguna reducción impositiva para que se traslade en menor nivel de precios a los consumidores. Sí, sobre todo este es un tema, me parece muy importante, relevante, que los actores del sector privado no han comunicado lo suficientemente bien a los ejecutivos del Estado argentino, sobre todo porque hoy hay alternativas a través de la tarjeta alimentar, se podrían volcar algún tipo de ese tipo de esfuerzo de parte del gobierno, del Estado argentino, para limitar la incidencia de los impuestos a través del sector formal. Con esa tarjeta alimentar, tratar de buscar alguna alternativa, alguna herramienta para bajar la incidencia del impuesto en el costo definitivo del producto, sobre todo para aquellos que más necesitan una baja de impuestos en este sentido. Exactamente, de hecho había una propuesta de Federación Agraria al respecto que había sido hecha previa al tema de la carne y que iba un poco más hacia todos los alimentos, que también tiene una participación de los impuestos, una carga tributaria alta, y que justamente era lo que vos decís, bueno, si bajar impuestos a los alimentos tiene un costo fiscal relativamente alto, lo que se puede hacer es focalizar esa baja de impuestos
en forma de una devolución, de un reintegro Ujú. a los gastos que se hagan en alimentos o en determinados alimentos con la tarjeta alimentar, con las tarjetas donde se cobra el AUH, con las cuentas o las tarjetas de débitos de los jubilados de menores ingresos. O Ujú. sea, se puede focalizar una devolución de impuestos específica sobre grupos más vulnerables, justamente con el objetivo de última de acotar el costo fiscal si fuera alto, digamos, si uno quiere bajar los impuestos a los alimentos. Tampoco se ha medido demasiado la incidencia que tiene esto en aquellos que forman parte de la actividad trabajando en la industria frigorífica, teniendo en cuenta que la industria frigorífica es una enorme dadora de mano de obra formal y especializada en este caso. Me parece que de continuar la medida de restricciones de exportación de carne vacuna por parte del gobierno, allí vamos a ver una afectación directa en aquellos frigoríficos que están dedicados a esta actividad, que son muchos en la Argentina. Sí, los frigoríficos y toda la cadena de carne bovina genera más de 400.000 puestos de trabajo, de los cuales cerca de 100.000 están dentro del circuito de exportación, digamos, desde la producción hasta la faena y la logística de exportación. Entonces, justamente estos son los puestos de trabajo que se ven amenazados ante un cierre de exportaciones. Y ahí me gustaría poner la discusión, porque estamos yendo a una consecuencia de la inflación y del problema macroeconómico, que es la suba de precios, en particular de la carne, eh, lo cual cerrar las exportaciones es ponerle un paño frío, no lo va a solucionar. Ujú. Entonces, estamos yendo a atacar una consecuencia, por lo tanto, como no atacamos una causa, no se va a solucionar, y en el proceso rompemos justamente lo que necesita el país para salir adelante. ¿Qué necesitamos? Necesitamos más ingresos, necesitamos más exportaciones, necesitamos más empleo, más inversiones. Esto es lo que necesitaríamos en todos los sectores para que el país pueda avanzar. Y justamente medidas como esto no terminan solucionando el problema y afectan eso. Es decir, en el mediano plazo los precios igual suben, pero te quedas con menos producción, menos empleo y menos exportaciones. Y sin dudas, David, porque lo que estamos haciendo es dejar una pésima señal para aquellos que tienen que invertir. Y el sector ganadero, como hace mucho tiempo, hoy tenía presente, ahora totalmente nublado, intervenido por parte del Estado. Aquellos que venían haciendo inversiones importantes, desde la industria frigorífica hasta el eslabón primario de la cadena productiva, que son los criadores, me parece que la interrupción de las exportaciones como medida política deja un saldo muy negativo, un sabor muy amargo, y lo más probable es que esas inversiones que estaban previstas hacerse en el corto y en el mediano plazo se van a desestimar, y evidentemente esto va a repercutir cuantitativamente en un menor nivel productivo, que no solo va a restringir las exportaciones futuras, sino también la oferta del producto para el consumo interno. Exactamente, exactamente como vos decís. De esto se sale produciendo más, no produciendo menos, como una medida como esta, si se extiende en el tiempo, va a generar. Se sale produciendo más, con más oferta para la exportación, más oferta para el mercado interno. No al revés, porque al revés lo que termina sucediendo es que los precios internos terminan subiendo igualmente porque termina cayendo la oferta. Y el punto de la inversión que vos haces referencia es muy importante porque el productor viene haciendo muchísima inversión en genética, en alimentación, en pasturas, en instalaciones, viene haciendo una inversión muy importante para cada vez producir más, mejor y de manera más eficiente carne para el mercado interno y para el mercado externo. Lo mismo con los engordadores, lo mismo con los frigoríficos han invertido millones de Ujú. dólares en cámaras, en mejoras de los frigoríficos para que los aprueben para exportar, en cámaras de congelado, digamos, porque típicamente nuestra exportación había sido de carne enfriada y gran parte de la exportación en términos de volumen pasó a ser carne congelada, entonces también se hicieron inversiones millonarias para poder congelar carne. El SENASA habilitó a varias decenas de frigoríficos a exportar y todas estas decenas de frigoríficos invirtieron muchísimo para poder cumplir todos los requisitos. Muchísimo esfuerzo por parte del SENASA, por parte de la Cancillería, por parte del IPCBA para abrir mercados, para cerrar acuerdos, para que los productos y la carne argentina se pueda insertar en el mundo.
Y bueno, y todo ese esfuerzo queda bastante truncado si de un día para el otro cerramos las exportaciones. Un placer como siempre, David, gracias por estar, te mando un fuerte abrazo. Un gusto siempre conversar con vos y con Canal Rural. David Miazo, economista jefe de FADA, charlando sobre las consecuencias potenciales que tiene la medida del gobierno sobre restricción de exportaciones de carne vacuna. Después de la pausa, seguimos compartiendo con ustedes esta mañana en Canal Rural y en toda América Latina.